Gentecita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si son nuevos por aquí me presento, mi nombre es Mili y hoy, como viste en el título, seguimos con Stranger Things. Me vas a estar acompañando a hacer este diorama de esta escena de Max en el cementerio, que es mi escena favorita de toda Stranger Things, y en este video puedes aprender a hacerlo conmigo. Así que si tú también eres fan de esta serie, este videito es para ti. Comencemos con el tutorial. Lo primero, vamos a estar utilizando estas herramientas: rodillo, un acrílico, porcelana fría en estos colores, pinceles de agua, pinceles de goma, estas herramientas, tijeras grandes y pequeñas, un pincel de punta fina, los marcadores, resina y la lamparita que lo seca, un molde de la forma del cuerpo de una chica, poliespuma o isopor y unas cucharitas de medir. Con todas estas herramientas podemos comenzar a hacer la figura. Vamos a comenzar borrando toda la poliespuma, que es la base de nuestra figura, porque vamos a hacer como esta recreación del cementerio, de los árboles del cementerio y el césped. Comenzaremos forrando este cuadradito que va a ser el césped con un verde oscuro, y con un pincel o un cepillo vamos a hacer varios toquecitos para darle esta formita así como si fuera césped. Le voy a poner estos alambritos porque encima vamos a poner pues los árboles y demás. Para el arbusto utilicé esta poliespuma con esta forma, también la forré y le hice el mismo procedimiento. Y esto lo puse encima del césped. Y ahora vamos a poner otros alambritos más porque haremos más vegetación. En este caso voy a hacerlo de un verde más claro. Y haremos el mismo procedimiento de antes. Tiene que ir viéndose de esta manera. Yo le voy a poner ahora a los árboles de arriba como este color café, como si fueran los troncos de los árboles. Y vamos borrando lo que queda de poliespuma con este gris, como si fuera una plataforma. Ahora vamos a hacer la lápida de Billy. Yo le di la forma a esta poliespuma y la forré con gris. Me gusta usar poliespuma porque así la figura pesa mucho menos. Y ya luego esto se lo vamos a pegar a la base. Vean cómo se ve. Esto tenemos que dejarlo secar 2-3 días. Y ahora vamos a hacer el grabado de la lápida, que el nombre real de Billy era William Hargrove. Así quedaría lista nuestra base. Ahora vamos a hacer a Max. Y voy a comenzar forrando la poliespuma de la cabeza. Para ello vamos a utilizar esta medida de masa en color piel. Esto lo vamos a aplanar y forramos. Ya aquí estaba endurecido y le puse los dos botoncitos de los ojos, que en este caso son blancos porque ya tiene los ojos en blanco en esta escena. Con la masa del mismo color haremos la naricita. Igual dejamos secar y bueno, ya aquí estoy haciéndole las cejas. Ella es pelirroja, así que las cejas son también como naranja. Le hice unas pequitas y las pestañas. Para el cabello vamos a utilizar esta medida de masa naranja
Y el peinado que ella tiene es una coletita, un moñito. Entonces, la mayor parte de la masa que medimos se la voy a poner en la parte de detrás de la cabeza. De esta forma, lo aplanamos de forma tal que quede parejo, así como lo ven. Y bueno, vamos a empezar haciéndole las líneas del cabello, así como lo estoy mostrando con este pincelito de goma. Y vamos humedeciendo con el pincel de agua. Le hacemos el frente del cabello. Y vean como cuando dejé esto unas horas endurecer, oscureció muchísimo más la tonalidad del naranja. Ahora sí tiene el color que es. Con la herramienta de punta esférica le hacemos un huequito en esta parte que es donde va el moño. Y para el moño haremos una bolita. A esto le vamos a dar una forma como almendrada. Y vamos haciendo las marcas del cabello con las herramientas de modelar. Vean aquí como el moñito ya está bastante duro e incluso la tonalidad del naranja cambió. Y aquí se lo vamos a agregar con un poco de pegamento blanco. Ahora le haremos la felpa. En Cuba a esto le llamamos felpa, que es lo que te pones en la coletita. Y es bien simple, hacemos un circulito, de ahí un tubito. Y con esta herramienta le vamos dando esta forma, para que parezca como las ondas de la felpa. Se la agregamos al moño. Y así queda. Qué linda. Ahora vamos a hacerle los cascos. Usaremos primero que nada negro con esta medida. Esto lo cortamos por la mitad y hacemos dos bolitas que vamos a aplanar. Esto será la almohadilla de los cascos. Por encima le ponemos gris, que son como estas bolitas de metal que tienen los audífonos. Y esto se lo vamos a pegar en la cabeza. Ahora tomaremos negro nuevamente para hacer la diadema y utilicé la misma medida que les enseñé anteriormente para luego ponerle estos dos pedacitos de gris, que es lo que va a unir la diadema a las bolitas de metal. Vamos a dejar que esto endurezca, mientras tanto hacemos el cuerpo. Yo utilicé este molde para hacerle el tronco y con esta medida de masa hice las piernas. De esta forma que les muestro. Cuando las piernecitas estaban duras, se las agregué al tronco con pegamento blanco y estos alambritos. Y ya empecé como a vestirla. Ella usa unos pantalones azul oscuro de mezclilla. Se los hice de esta manera que les muestro. Cuando le terminé de hacer el pantalón, comencé como a hacerle algunos detallitos, como las costuras, estas líneas de doblez o de movimiento. Le agregué unos bolsillitos detrás y esto lo dejé secar. Viéndose de esta forma. Para la parte de arriba tiene
un pullover blanco con cuadros negros y cuello rojo. Entonces le pusimos un pedacito de masa blanca aplanada como tela, los cuellitos rojos, y con la magia de la edición verás los cuadritos ya terminados. Y hay que ser inteligentes. El pullover no se ve, solo se ve esta parte de enfrente, porque por encima tiene un abrigo que es como en un color cian. Entonces utilicé esta medida de masa para la pechera del abrigo. Nada, lo aplanamos. Y luego se lo ponemos por encima. Le hice algunos detallitos de movimiento. Y antes de hacerle las mangas del abrigo quise como hacerle ya los zapatos para dejar secando el cuerpecito. Entonces le puse estos dos alambritos al cuerpo y para los zapatos utilicé esta medida de masa para cada zapato. Comencé haciendo una bolita, de ahí saqué la forma del pie. Tomé esta herramienta de punta esférica y le hice un huequito en la parte donde entra el pie. Y vamos recreando las botas de esta forma que les voy mostrando en el tutorial. Le hacemos la marca de Vans. Una vez estén los dos zapaticos listos, se los vamos a agregar a las piernitas. Va viéndose así. Y vamos a seguir con la parte superior. Seguimos con el abrigo, le ponemos este bolsillito y estas mangas. Para las manos voy a utilizar masa en color piel. Le hacemos la forma de una cucharita y sacamos los 5 deditos. Viéndose así las manitos, podemos ya agregárselas al cuerpo. Y vean como al abrigo le hice estos otros detallitos en amarillo y blanco. Terminamos con las muñequeras en el mismo color del abrigo. Y un relojito pequeño amarillo. Ya podemos unir ambas partes, están secas y se pueden manipular. Así que las vamos a pegar con este pegamento fuerte. Ahora para finalizar los audífonos le vamos a poner estos dos flequitos de masa negra como si fueran los cables. Y vamos a recrear el casete con la canción de Running Up That Hill, de esta forma que les muestro. Le pegamos el cassette, amarillantamos los ojos
Vean cómo se va viendo. Ya casi terminamos. Vamos a pegarla a la base y yo utilicé resina. Y este plastiquito es el que va a sostener la figura de la base. Entonces, se lo pegamos primero a la base con la misma resina. Secamos con la lámpara. Y luego pegamos la figurita a este plástico, igualmente secando con la lámpara, viéndose de esta forma que les muestro. Ya para finalizar, vamos a darle al gris de los audífonos este acabado de metal con pintura acrílica plateada, viéndose de esta forma. Y por último, ya el último paso, se los prometo, sellar toda nuestra figurita con este acrílico que, bueno, no conocía de la existencia de él hasta que hice el Demogorgon y realmente le da un acabado perfecto a la figura y la protege de todo. Así que está genial. Y listo, así quedaría nuestro diorama de Max de Stranger Things 4 en esta escena del cementerio, que hoy por hoy es mi escena favorita de toda la serie. Esta escena en específico a mí me tocó muchísimo. Ver a Max levitando en el cementerio fue durísimo porque sabíamos lo que ella venía cargando, ¿no? Entonces Verna la atrapa y fue como, nada, no puede ser, no puedo creer que Max vaya a morir. En ese momento pensamos que la íbamos a perder y pues la parte donde los chicos le ponen la canción Running Up That Hill, se ve como ella ve el portal para salvarse. Es que eso fue épico. Es la mejor parte de todas las temporadas de la serie y mi parte favorita. Y en esta última temporada tengo la esperanza de que abra los ojos y de que pueda ser feliz con Lucas, porque si no, me va a doler toda la vida. Vean cómo se hizo cada detallito de esta escena, me encantó el resultado. Déjenme dicho en comentarios qué les pareció a ustedes. Recuerden dar like y luego del like puedes también hipear el video, que esto me ayudaría muchísimo al alcance. Y sobre todo recuerda suscribirte a este canal si te gusta mi contenido. He estado viendo las estadísticas del canal y la mayoría de las personitas que ven mis videos no están suscritas. Probablemente ni siquiera se dan cuenta, por eso te quiero recordar que si te gusta mi contenido te suscribas al canal. Estamos cerca de llegar a las 4000 personitas y para mí es increíble. Vean cómo aquí va creciendo mi decoración de Stranger Things. Ahora se ve mucho más bonita con este funquito de Max. Por aquí te voy a dejar el videito donde estuve haciendo toda esta decoración. Y pues nada, gentecita, que les mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!